La seguridad espacial ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en un reto crítico de la era del New Space. En esta sesión, Kevin León nos introduce al funcionamiento de los satélites, explorando vulnerabilidades reales que van desde el spoofing hasta los accesos remotos no autorizados. Disfruten la conferencia de Kevin León. Buenas tardes, proseguimos con Kevin León. Nos va a la charla de CubeStats y satélites para Padawans. Gracias. Primero, disculpen mi dislexia, está mal escrito Padawan, pero bueno, es parte de ser programador. Entonces, podemos cambiar de dispositivo. ¿Quién soy yo? Quien me ha conocido en algunas presentaciones en eventos pasados sabe que soy desarrollador de firmware, pero en este punto me considero más un research, porque me dedico a varios aspectos de hardware y de hacking en general, entonces creo que research queda mejor. Estoy trabajando ahorita con Lean Labs, desarrollamos un proyecto que les voy a presentar posteriormente, y de hobbies tengo el tostar de café. Al final de la charla creo que vamos a estar dando todavía unas catas de café y deben de sobrar algunas bolsas, creo, por si quieren probarlo. También me gusta mucho la física y la filosofía, de ahí derivó esta charla, y la astrofotografía también. Es uno de mis hobbies que más me gustan. Entonces, la agenda, pues bueno, vamos a iniciar con qué es CubeSat, qué son los satélites, la radiofrecuencia, qué vectores de ataque podemos encontrar en estos dispositivos. Vamos a hablar de del espacio y de la ground station, de los protocolos y las medidas de defensa. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los satélites han vuelto un tema muy importante en la actualidad, porque se volvió tema crucial dentro de nuestras comunicaciones. Entonces, casi cada día está saliendo un nuevo cohete que tiene satélites, y Starlink es uno de los principales proveedores que ahorita están lanzando constelaciones. Las constelaciones son un conjunto de satélites que están interconectados. Entonces, es importante tener presente que la investigación aeroespacial va a estar más constante en los siguientes años, por lo que es un buen inicio empezar a investigarlo. Un poco complejo, pero vamos a ver cómo podemos iniciarlo. Primero, la introducción a los satélites. Hay cosas a tener en cuenta en esta charla. Una es que el enfoque aeroespacial requiere mucha investigación. Tenemos que tener bastante conocimiento si queremos realmente hacer un research importante en el ámbito, en el sentido de que si queremos atacar al sector espacial, necesitamos conocer un poco de física, de radiofrecuencia, de las antenas. Y si queremos atacar a los ground station, necesitamos conocer de software. Entonces, necesitamos tener un conjunto de conocimientos. Esta charla no va a abarcar todos los conocimientos necesarios, por lo mismo que digo, necesito saltarme algunos conceptos, algunos contextos son omitidos, y con esta charla la intención es introducirlos al ámbito aeroespacial y que ustedes puedan empezar a hacer su propio research. Herramientas de OSINT que pueden utilizar, algunos dorks que pueden encontrar, cómo traducir los documentos, qué radiofrecuencias pueden operar, y que ustedes posteriormente puedan empezar a recolectar con la telemetría o empezar a hacer investigaciones. Entonces, podemos cambiar la diapositiva. Lo primero, el satélite, hablando desde una perspectiva de máquina, de algo hecho por el hombre, es una máquina lanzada al espacio que se encuentra en una órbita alrededor de un objeto. En este caso, los satélites están en una órbita alrededor de la Tierra, y los CubeSat es un satélite, pero chiquito y en forma de cubo. Los vamos a encontrar en tamaños de 10 por 10 por 10 centímetros, que eso se le conoce como una unidad, y podemos encontrarlo estaqueado en varias unidades para hacer un satélite más grande y más completo. Entonces, se puede extender hasta 24 unidades. Según la NASA hasta 12, pero Canadá dice otra cosa. Entonces, depende de la información que recolecten, es cuántas unidades pueden tener. ¿Podemos cambiar? Esto es un diagrama general de cómo se comporta un CubeSat. La importancia de los CubeSat en la actualidad es de que son muy utilizados por universidades. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar cámaras apuntando hacia la Tierra, haciendo investigación. Vamos a encontrar sensores también de todas las métricas que van a mandar, y que son proyectos estudiantiles también. Entonces, eso implica que el control que se tiene sobre el propio CubeSat va a ser menor. Si nos concentramos en Starlink, en algún satélite enviado por la NASA, las medidas de control van a ser mayores por el tipo de organización.
pero cuando nos enfrentamos a CubeSat, estos son principalmente utilizados por universidades como proyectos de investigación. Entonces, posiblemente implementen sus propios protocolos o utilicen los protocolos establecidos, pero saltándose ciertas medidas del estándar, porque vamos a ver un estándar. Vamos a encontrar varias órbitas que ahorita vamos a tocar en más detalle, y como les mencioné, bueno, lo vamos a poder encontrar en diferentes misiones, que puede ser la comercial, una misión de comunicaciones, un proyecto educacional, como les digo, algunas universidades, muchos rusos están utilizando CubeSat para hacer investigaciones. Vamos a entender como también research científico, investigación científica, para pues el análisis de la meteorología y todo de una forma más económica que tener un satélite en el espacio. Entonces, ¿podemos cambiar la diapositiva, por favor? Las órbitas es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de órbita es cuánto va a tardar la comunicación del satélite en llegar a nosotros. Y esto es importante porque no es como una computadora. Al final es una computadora el satélite, pero no es una computadora aquí, en el planeta Tierra, en el que la comunicación es prácticamente instantánea, donde vamos a poder comunicarnos, mandarle un ataque de fuerza bruta y por 8 horas no hay ningún problema. En el caso de los satélites, dependiendo de la órbita, es qué tan lejos va a viajar la radiofrecuencia y cuánto va a tardar en respondernos. Entonces vamos a tener la gestacionaria, que es una órbita que, como la que podemos ver aquí, que es casi circular y que se mueve en conjunto con la Tierra. Esta órbita se utiliza mucho en satélites para divisar todo el panorama de la Tierra y poder ver la meteorología y sacar las fotos que luego vemos del clima, por ejemplo, cómo se mueven las nubes, etc. Vamos a tener la Earth Orbit, que todo lo vamos a medir en la distancia del centro de la Tierra hacia afuera. Entonces es una distancia de 160 a 2000 kilómetros, perdón, se le llama donde finaliza la Tierra hacia afuera, es donde va a estar la órbita. La Low Earth es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros satélites de telecomunicaciones, como lo es el Internet satelital de Starlink, los de televisión satelital, toda la comunicación que vamos a tener es en órbita baja, porque requerimos que la conexión o la comunicación entre el satélite sea lo más rápida posible. Entonces, normalmente lo vamos a encontrar aquí. La media se utiliza más para los satélites que requerimos más vista de la Tierra, que necesitamos tener más control de lo que estamos viendo. Y las órbitas largas o grandes son las órbitas que vamos a utilizar para satélites de investigación que ocupamos en el espacio, pero que seguimos requiriendo dentro de la misma órbita de la Tierra para nuestros estudios, ya sea como un intermedio de comunicaciones entre otros satélites o para propio investigación científica espacial. Entonces, ¿podemos cambiar de diapositiva, por favor? Vamos a encontrar más tipos de órbitas. No se necesitan aprender todas, realmente con que tengan presente la low, medium y la high, con eso la hacen. Pero podemos encontrarlas en diferentes tipos dependiendo de cómo esté configurada. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Ahora sí, vamos a tocar uno de los temas principales, la radiofrecuencia. En este caso vamos a tener unos rangos más utilizados dentro de nuestras telecomunicaciones, que es la Ultra High Frequency, S, X y K. Dentro de todo el espectro de radiofrecuencia, estas son las que más se utilizan en nuestros satélites y con las que más dificultades nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estas, su tamaño de onda, para los que conocen un poquito la terminología de la radiofrecuencia, que es una onda, su longitud de onda se va achicando y se va alargando dependiendo de qué lado del espectro se encuentre. Entonces, cuando nosotros tenemos una radiofrecuencia más pegada hacia acá o hacia el lado de ultra high frequency, vamos a tener una longitud de onda muy pequeña, y esto nos va a derivar en que necesitemos utilizar diferentes antenas de diferentes tamaños. Si alguno se ha fijado, las investigaciones científicas que utilizan telescopios como el James Webb utilizan antenas de 100 metros de radio, de diámetro, que son antenas muy grandes porque ocupan llegar a un espectro de frecuencia muy débil. Y eso hace que la antena abarque más espacio y pueda captar mejor esas señales. Entonces, si nosotros queremos empezar a investigar, tenemos que tener en cuenta esas 4 principales. Pero esto es para satélites comerciales.
Si queremos empezar a buscar nuevas tecnologías, que es lo que se está optando ahorita, podemos utilizar LoRa. Si alguien ha escuchado de la modulación de LoRa, es una modulación que se está utilizando por su gran capacidad a largas distancias. Starlink está mandando telemetría en LoRa. Ustedes la pueden recibir con un dispositivo, con un SDR, con una tarjeta que soporte LoRa, y con unos ciertos filtros, dependiendo de la capacidad del radio, pueden obtener toda esa telemetría. Entonces vamos a tener también otra nueva categoría de radiofrecuencia a la que podemos acceder. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Estas son las frecuencias a las que trabaja: la Ultra High Frequency de los 300 a los 1000 MHz, la S de los 2 a los 4 GHz, la X de los 8 a los 12, y la K de los 27 a los 40 GHz. ¿Por qué es tan complicado acceder a este tipo de radiofrecuencias? Si alguien ha escuchado del HKRF, del Blade, su límite de radiofrecuencia está en los 6 GHz algunos. Entonces estamos limitados hasta la banda de S. Solo podemos acceder hasta la banda S. Pero ¿qué pasa? Estas bandas son ilegales, muy ilegales, porque K, X y S son bandas que también utilizan los gobiernos. Algunas frecuencias están limitadas al uso de gobierno, no es toda, pero si llegan a intervenir en ese tipo de bandas se meten en un problema. ¿Cuáles las que podemos auditar sin tanto problema? Son las bandas de Ultra High Frequency, que requieres una licencia para poder operar en ellas. Entonces, son las que podemos utilizar. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a ver un poquito de los vectores de ataque. La radiofrecuencia es importante que la tengamos en cuenta porque básicamente es el medio de comunicación que vamos a tener con nuestro satélite en el espacio. Con la Ground Station nos vamos a poder comunicar por Ethernet IP y como un pentest normal, ¿no?, de software. Entonces, estos son los aspectos que vamos a tener: el espacio y la Tierra. Pasamos a la siguiente. Esto es un diagrama de cómo se representa una comunicación satelital, donde vamos a tener, si tenemos dos satélites, va a ser un intersatellite link, que es el proceso de comunicación de los dos satélites. ¿Esto para qué lo utilizan? Para saber la posición. Cuando están en constelaciones, se tienen que estar comunicando cada uno su posición para que no choquen, ya que en el espacio, aunque se considere espacio libre de fricción y de imperfecciones, sigue teniendo una órbita, sigue teniendo un movimiento y se tiene que ir ajustando. Entonces, si se ajusta mal, pueden chocar y bueno, se hace ahí un colapso entre todo. Entonces, vamos a tener proceso interno entre satélites. Vamos a tener lo que se le conoce como el uplink y el downlink. El uplink y downlink son, digamos, esa línea de comunicación entre nuestro ground station y el satélite. El uplink es nuestros comandos de subida que le decimos al satélite qué hacer, y el downlink son los paquetes que recibimos del satélite. Vamos a tener centros de datos. Estos centros de datos son donde se guarda toda la telemetría, toda la investigación que se realiza, y también vamos a tener comunicación GNSS, que es la comunicación que conocemos como GPS, que GPS es para Global Positioning System, que es el de Estados Unidos. El nombre correcto o la nomenclatura correcta es GNSS, que abarca también la parte de Europa, de Japón y sus diferentes satélites de posicionamiento. Los data centers vamos a encontrarlos también últimamente en Amazon. Amazon tiene un nuevo servicio que es muy específico para las empresas que están haciendo investigación satelital, que nos permite, con infraestructura de Amazon en diferentes partes del mundo, recuperar todos los datos que nos mandan los satélites y englobarlos en una sola base de datos. Entonces, esto nos abarca un nuevo vector de ataque, porque ahora no nada más vamos a poder atacar a una ground station, sino también vamos a poder atacar una infraestructura de Amazon que puede estar mal configurada. Así que, en este caso, se nos abre otra posibilidad como investigadores. ¿Podemos pasar al siguiente? Podemos sacar la licencia o hacer uso de nuestra habilidad para hacer investigación por temas de seguridad. ¿Qué pasa? Poder saber de dónde viene una señal de radio es un poco complicada, porque necesitas triangularla y necesitas tener el algoritmo correcto para saber de dónde viene esa señal. Entonces, pueden tener tu posición aproximada cuando mandas señales de radio, pero dependiendo del tipo de investigación es pues cuántas antenas van a tener alrededor tuyo que te pueden ubicar. Entonces, si hacen uso de las bandas ilegales, no digan que yo les dije qué bandas, ni me involucran a mí, a menos de que saquen un bounty, ahí sí cooperen.
Pasamos al siguiente. Entonces vamos a tener, hay muchos ataques, porque al final nos estamos enfrentando en computadoras, solo que son computadoras espaciales, computadoras con redundancia, que van a tener un proceso de fabricación diferente para soportar la radiación espacial, pero vamos a encontrar el replay, el link jamming y el acceso sin autorizar a los satélites desde el sector, hablando de esto desde tanto el espacio como la Tierra. Por tierra, ground station. Todo lo referente a la Tierra es ground station y el espacio es los satélites ya en órbita. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Quiero imaginar que gran parte de nosotros ya conocemos un poquito los ataques, pero bueno, si hay alguien nuevo, el replay sería capturar las señales y nosotros volverlas a enviar. Con esto podemos detectar fallos del satélite que tenga sobre los CRCs, que los CRCs son validaciones del propio paquete, y podemos aplicarlo a los dos sectores, tanto al espacial, que es enviarlos directo al satélite, como a la propia ground station. Entonces vamos a tener ese vector de ataque desde nuestra posición como investigador. Luego, la siguiente, por favor. Siguiente. Link jamming, que es básicamente interferir en la señal para disruptir la comunicación entre el satélite y la ground station. Esto muchas veces se deriva en que alguien está atacando para poder estar mandando comandos al satélite posteriormente. Cada satélite trabaja en una cierta frecuencia y luego tienen canales también, bueno, frecuencias, vamos a suponer, están en la 900, luego tienen la 901 para poder trabajar con una comunicación diferente en caso de emergencia. Entonces, disruptir este tipo de comunicaciones nos permite cambiar la frecuencia del satélite y la ground station va a seguir pensando que sigue en la 900. Entonces, para eso nos sirve también el hacer link jamming. La siguiente. Y bueno, la siguiente también es el acceso sin autorizar tanto a la ground station como al satélite. Si tomamos el control de un satélite, podemos cambiar su órbita, podemos controlar todo lo que ve de telemetría y básicamente tener acceso a sus cámaras y a todo lo que el satélite conlleva. Y desde la ground station también podemos controlar, podemos recibir los datos, podemos inyectar un backdoor, etcétera. Ya pues es trabajo del investigador qué hacer en esos casos. La siguiente, ahora sí, esto no recuerdo qué dice, pero ¿qué podemos utilizar? Google, básicamente. Hay varias páginas que ya reciben las señales de los satélites. En este caso podemos encontrar TiniGS, que TiniGS es un proyecto open source, que es una ground station pequeña que pueden utilizar con SP32 y módulos de radio como el SX 1262 que maneja LoRa, y SatNOG, que también es una base de datos de satélites. Entonces tenemos dos proyectos open source de ground station que nosotros podemos montar en nuestra casa para recibir paquetes de telemetría. Estos mismos repositorios nos dicen cómo configurarla, qué material necesitamos y nos guían paso a paso para poder nosotros poner nuestra propia ground station y tener los paquetes. Luego tenemos el Space Track, que básicamente es una página web donde nosotros podemos traquear todos los satélites que hay en órbita y seguir la trayectoria. Esto es importante porque necesitamos saber cuándo está sobre nuestro rango de antena, en este caso de la antena que vamos a utilizar, y tener la posición. Luego también tenemos los Google Docs, básicamente buscar las misiones, documentos que puedan servirnos de la misión espacial, IPs mal configuradas, etcétera. Y gPredict es también un software open source para computadora que maneja varias bases de datos. Nosotros podemos agregarle bases de datos como la de SatNox para hacerlo más completo y tener un catálogo de satélites diferente. Lo bonito de gPredict es que también te puede controlar tu antena, tiene un control de motores y también te controla la frecuencia. Si tú lo comunicas con un software para el SDR, puede controlar la frecuencia y hace el cálculo de cuánto, o sea, de la posición del satélite y cuánto tiene que ser el offset de la señal. Un poquito en términos físicos, la señal viene con un efecto Doppler, entonces tiene que hacer un cálculo para contrarrestar este efecto y seguir la frecuencia a la que va a operar el satélite y tener el mejor paquete óptimo. Entonces, para eso nos sirve la siguiente. Este es un pequeño DOR que hice, donde obtengo el data, en este caso es un folleto de un satélite, de un CubeSat ruso, pero algo importante es que utilizando un traductor de documentos de inteligencia artificial o cualquier cosa que nos permita traducir de ruso a inglés, podemos encontrar que nos dice cuál es la banda a la que está transmitiendo. Entonces, con esto ya obtenemos información importante del satélite y cuánto es la transferencia, qué tipo de
de receptor está utilizando y más información del satélite. Entonces, gracias a los Google Docs, ahorita creo que el proyecto de Google Docs, la página que trae ExploitDB, creo que ya murió, entonces ya no están aceptando Google Docs, pero hay varios interesantes que te permiten obtener documentos. Lo importante es empezar a buscar y hacer las palabras clave que puedan involucrar, ¿no? El file tab, PDF, doc, TXT, logs, donde podamos conseguir IPs. Entonces, la siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver un poquito de los protocolos. ¿Por qué les estoy dando este contexto? Bueno, si ustedes quieren investigar, empezar la investigación, aprender más de los satélites y no tienen dinero para un SDR que alcance frecuencias superiores a los 6 GHz, pueden empezar con los protocolos, con sistemas simulados, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, y van a notar que esos sistemas realmente tienen vulnerabilidades y son muy recientes y son muy utilizados. Entonces, esto es importante. En los protocolos que los satélites utilizan comúnmente es el Space Data Protocol, que este es de la Consultative Committee for Space Data System, o CCSDS, que abarca todo un estándar completo de comunicación satelital, desde cómo se debe de armar un paquete, cómo transferir archivos, cómo comprimir imágenes, cómo comunicarse con los rovers, en este caso, por ejemplo, el rover de Marte, cómo hacer la intercomunicación entre procesos, cómo comunicarse entre Ground Station y otras APIs externas. Tiene una variedad. Es muy completo este estándar y es muy utilizado. Entonces, si logramos encontrar una vulnerabilidad dentro de este estándar, podemos traducirlo a que los satélites que lo estén utilizando van a ser vulnerables a esa parte. Y nuestra tarea es ahora encontrar cómo explotarla. Otro que existe también es el Object Management Group. Es otro tipo de estándar que también se puede utilizar. Y vamos a encontrar el Core System, que el Core System es un firmware que se utiliza en los satélites para controlar todo el proceso de comunicación. En este caso vamos a encontrar el Core File System de la NASA, que es el CFS, que es el que se utiliza en los CubeSat normalmente, y Cosmos. Cosmos es se le llama C3, que es CubeSat Command and Control, donde vamos a poder comunicarnos, recibir la telemetría, traducirla, ver gráficas y ver la información más bonita. Cosmos es un proyecto open source, entonces podemos empezar también a auditar este tipo de sistemas, y el Core File System también es un proyecto open source de la NASA, entonces podemos también descargar el GitHub y empezar a analizar. Este es un formato general de cómo funciona todo el API del Core File System. Es bastante completo, pero pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a encontrar que también hay vulnerabilidades y ahorita las vamos a ver un poquito más en detalle. Como les decía, el CCSDS, estos son los principales que se utilizan en el sector aeroespacial, que es el Space Link Extension, que es el que nos va a permitir comunicar nuestra ground station con otras ground station que tengamos adyacentes. Entonces, es como si fuera nuestra API, cómo se va a comunicar nuestra API, como si viéramos un JSON, es el formato del paquete que vamos a estar utilizando. El Space Packet Protocol, este es una capa de abstracción del propio protocolo, donde vamos a poder comprimir nuestra información que vamos a mandar, por ejemplo, de la telemetría, y le vamos a poder decir, oye, mi telemetría representa de mi aplicación de tipo de clima, o representa científica, cualquier cosa, ¿no? Vamos a poder discernir entre qué es los paquetes que estamos mandando, y de ahí sigue una capa más abajo todavía. Esta es como una capa superior, casi a los que conocen el modelo OSI, es una capa de aplicación prácticamente, y una capa más abajo es el TC o TM de Space Data Link Protocol, que nos va a decir cómo todo el protocolo o cómo todo el paquete que vamos a mandar va a estar estructurado. En este también se han encontrado algunas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque tú con una flag le puedes decir que no está encriptado el paquete, y si por mala implementación dejas esa flag, todo tu paquete va a ir sin encriptación. Entonces, aquí es donde sucede toda la parte de seguridad. Y luego está el AOS, Space Data Link Protocol, que también es otro de los protocolos que se utilizan dentro de los estándares. Todos estos estándares son en conjunto, pueden ir separados o en conjunto. Entonces, al final vamos a tener un paquete muy completo donde vamos a poder dividirlo en diferentes protocolos, y que gracias a una flag nos van a poder decir si existe o no existe dentro de nuestro paquete.
y así podemos diferenciar también si estamos trabajando con uno u otro estándar. La siguiente, el Core Flight System, ahora sí. Estos cuatro, los tres que están en blanco son proyectos open source de la NASA que últimamente se han encontrado vulnerabilidades. Y el último, que es el NASA Operation Simulator for Small Satellites, es el que nosotros vamos a poder descargar, emular en nuestra propia computadora y básicamente tener un satélite simulado y completamente acorde a la realidad, ¿no? La única diferencia pues, es que no vamos a utilizar un SDR para comunicarnos, pero vamos a tener un satélite funcional, con grafiquitos, todo simulado, muy bonito. Y también en este podemos empezar a hacer nuestros vectores de ataque, ver cómo funcionan los protocolos, hacerle reverse, intentar sacar un exploit de todo ese sistema. El NASA Core Flight System era el que les comentaba, que es la base de cómo funcionan los satélites. El NASA F-Prime es todo cómo almacena la telemetría la NASA. Y el OpenC3 es el que les comentaba, que es Cosmos. Antes se llamaba OpenC3, ya después lo cambiaron de nombre y se volvió Cosmos. Pero lo encuentran como OpenC3 o como Cosmos. Y esta es una foto de cómo está el contenedor de toda la comunicación del NOS 3, que es la capa de OpenC3, la capa de software, y la capa de abajo, que es otro Docker, es la capa del satélite. Entonces vamos a tener nuestro satélite con sensores simulando telemetría, con toda la parte del bus de protocolo, ya que los satélites, sus componentes están divididos en bloques. Cada bloque tiene una redundancia para evitar daños y que siempre estén comunicados. Entonces, todo eso se comunica por un bus de protocolo. Si logramos también tener acceso a ese bus o logramos ver información de ese bus, vamos a ver todo lo que pasa a través de la comunicación de satélite. Entonces, este simulador nos va a ayudar bastante. La siguiente. Estos tres links o nombres, si lo quieren buscar, son las últimas investigaciones que se han hecho con CVEs. Estos son CVEs reales, son investigaciones documentadas, muy bien documentadas. Y vamos a encontrar que Aquila es el software es la versión más reciente del Core Flight System de la NASA. Y el 24 de abril más o menos fue cuando se anunció este paper de cómo explotar esta vulnerabilidad. Entonces es vulnerabilidad muy reciente y acaban de sacar prácticamente esta versión de software. Luego tenemos ejecución de código remoto en F', que también es de las versiones más recientes de la NASA, y el SpaceLink Extension Protocol, que también es vulnerable. Entonces, si nosotros podemos replicar o encontramos un fallo también en el SpaceLink Extension, vamos a poder ganar control a la Ground Station. Entonces, son diferentes vectores de ataque que vamos a tener para los satélites. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas de defensa que vamos a poder utilizar? Ya que no todo el tiempo es ser malo, a veces nos toca ser buenos y implementar mejoras. Lo primero es una lista enorme que la NASA te pide. Entre ellos, la NASA utiliza 10 reglas de código para evitar daños y evitar mal código. Y básicamente, pues, todos sus programadores la tienen que seguir, pero a veces les olvida porque somos humanos y nos estresamos, nos da ansiedad. Pero bueno, código seguro, que es programar. En el caso de la NASA no utilizan punteros, utilizan muy pocos punteros. Código de análisis estático para poder revisar que no se nos esté yendo alguna configuración mala. La encriptación, siempre tenemos que usar encriptación. Y sistemas anti-jamming. Los satélites, dependiendo del tipo de satélite, pues es el presupuesto también que se va a tener en el hardware. Los CubeSat normalmente son proyectos auspiciados o patrocinados por las universidades como parte de la investigación de alguna tesis, y muchas veces no tienen sistemas anti-jamming porque no tienen el presupuesto, ya que son componentes bastante caros. Entonces, son un buen vector de ataque si queremos iniciar también con satélites no tan ilegales, ¿no? O tan gubernamentales, normalmente son más educativos. A esto también le agregamos un nuevo framework que salió, que para los que conocen Mitre, para los que hacen su metodología de pentesting, hay un framework que se llama Sparta, es Space Attack Research and Tactics Analysis, que es todo un framework que nos dice cómo podemos nosotros diseñar un ataque o cómo reconstruir el ataque, y nos va a dar una nomenclatura. Este fue creado por la Aerospace Corporation
busca proveer información no clasificada sobre cómo los spacecraft pueden ser comprometidos. Spacecraft hace alusión a una nave espacial. En este caso se puede considerar también un satélite por la definición. Entonces, un satélite es un spacecraft, pero no todos los spacecraft son satélites. Podemos relacionarlo así. Entonces, dependiendo del contexto, es como podemos utilizar satélite, spacecraft, etc. Sus designaciones, bueno, tenemos la parte de Recognizing, que utiliza REC, luego Resource Development, que utiliza RD, y para subtécnicas se utiliza un número. En este caso pongo unos ejemplos, por ejemplo, REC-005.01, que representa Recognizing, Eavesdropping y Uplink Intercept. Nosotros con estas nomenclaturas podemos diseñar todo nuestro componente de Sparta y recrear un ataque o diseñar nuestro propio ataque en base a lo que tengamos de información. La siguiente diapositiva. Así se ve un modelado de amenaza utilizando Sparta. Mucha información, porque es un ejemplo de tan completo que es, pero bueno, vamos a poder tener recolección de información sobre el diseño de nuestro spacecraft, adquirimos la infraestructura, la comprometimos, obtuvimos capacidades de ejecución de código, vamos a obtener comunicación a los backups, etcétera. Entonces todo lo posible está aquí y nosotros vamos a, literal, uniendo con flechitas, vamos haciendo todas nuestras columnas con nuestro ataque y al final nos va a dar la nomenclatura que podemos utilizar para describir ataques. Entonces cualquier otra persona que esté haciendo un análisis o que esté haciendo una investigación puede ver este tipo de modelo y fácilmente deducir cuáles son los ataques que tiene en base a la propia nomenclatura que se está dando o código. La siguiente. Ya por último, para terminar esta charla, porque todos queremos carnita asada y ya estamos cansados, es ilegal operar en las bandas designadas para comunicación aeroespacial, entonces háganlo bajo su propio riesgo. Podemos empezar a investigar utilizando simuladores, utilizando software. No es necesario que tengamos que irnos directamente a la radiofrecuencia si no queremos. Desde nuestra computadora, cómodamente, podemos descargar un simulador y empezar a practicar. Y lo más importante, requerimos conocimientos de diversas áreas. Entonces, si a alguno no le gusta la física, es momento para que la empiecen a aprender de nuevo, que le agarren cariño, porque se va a utilizar mucho en la comunicación aeroespacial. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a DEFCON o ver el reto de Hackasat, uno de los retos es encontrar la posición donde fue visto por última vez el satélite. A ti te dan una información del satélite, tú tienes que calcular dónde estaba ese satélite y hay que hacer cálculos manuales. Entonces, es importante que también, dependiendo del tipo de investigación, qué tanto conocimiento vas a tener de otras áreas. Por eso recalco mucho que sí se requiere un conocimiento diverso. Y bueno, ya por último, pasamos a la siguiente diapositiva. No, la siguiente. PoundSat es un proyecto que se está haciendo en colaboración con 3 países, que en este caso es México, Costa Rica y Estados Unidos. Es un proyecto que lo que busca es hacer un hardware para aprender sobre hacking a satélites. Entonces vamos a tener una ground station, vamos a tener un satélite que podemos hackear utilizando redes ISM, que son redes que podemos acceder sin una licencia, mientras cumplamos ciertos parámetros en la potencia que transmitimos y el rango de frecuencia que vamos a utilizar. Entonces es un satélite que busca ser de fácil acceso para las personas y que utilice protocolos reales, como en este caso el Space Protocol. Y bueno, los colaboradores, es Romel Maril, él es parte del X4Red de IBM, y Alex Lind, él es el creador también de la parte de software, y bueno, su servidor. Entonces vamos a tener el CubeSat. Bueno, en este caso se le considera un FlatSat. Un FlatSat es básicamente una tarjeta de prototipado donde vamos a tener todos los componentes del satélite, pero en una tablita para que no tengamos que estar ahí peleándonos con las conexiones, porque si recordamos el tamaño del CubeSat es una cosita pequeña. Entonces, si lo tenemos armado y ocupamos acceder a algo del hardware, vamos a tener que desarmar todo y bueno, se va a hacer un relajo. Entonces, es un FlatSat que podemos utilizar para hackear de manera segura y aprender ciberseguridad. Y bueno, ya por último la siguiente diapositiva, ya para terminar. Esto es un pequeño demo de lo que es la Ground Station y uno de los retos que se utiliza para cómo ganar acceso. En este caso es un usuario normal
sin privilegios y utilizando la manipulación de cookies con una configuración mal hecha, en este caso de Flask, podemos desencriptar la cookie, modificar el valor del rol, volverla a encriptar, actualizar nuestra cookie del servicio y poder tener acceso a los comandos del propio satélite. Entonces, esto simula uno de los ataques que podemos encontrar. Después vamos a tener más ataques ya enfocados directamente al satélite, a la interrupción de conexiones. Y bueno, básicamente sería todo. Aquí se está trabajando en la cookie ya cuando se cambia el valor y en este caso el script le pasas por parámetro la cookie modificada y la clave con la que la tiene que encriptar. La clave con la que la tiene que encriptar es una clave que se utiliza en Flask como la secret key, que esta para algún desarrollador y si no se utiliza herramientas de análisis de código puede estar en algún repositorio de GitHub, o si utilizan una mala clave puede ser por fuerza bruta también que la podemos obtener. Entonces hay que tener cuidado con eso, y aquí ya obtuvimos acceso a los parámetros de configuración de comandos, y posteriormente, como utiliza Socket.io para comunicarse en tiempo real y obtener las actualizaciones del satélite, podemos inyectar comandos de Socket.io sin que se registre el log en nuestra plataforma. Entonces podemos mandar comandos al satélite sin necesidad de generar un registro. Entonces la idea pues es crear entornos vulnerables que nos permita manipular de forma didáctica y segura nuestro CubeSat.